amigos, pasan 33 minutos de las 13 horas aquí en Montevideo, 33 minutos de las 20 horas en Armenia y es momento de darle la bienvenida a Betty como todos los domingos. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Borchun Betty. Hola, José Paredes Lucín. Buenas tardes a nuestra audiencia. Espero que estén teniendo un buen fin de semana. Por aquí déjenme decirles que el escenario se ha vuelto aún más complicado en Artsaj, ya que superó la semana de bloqueo humanitario, o mejor dicho, ya van más de 10 días, ¿no?, en los que no pasa ningún tipo de ayuda humanitaria, o sea, bloqueo humanitario total. Hablando con gente de Stepanakert, me decían que los rumores que corrían era que pronto dejarían pasar vehículos de la Cruz Roja o de las tropas rusas y que era cuestión de días, ¿no? Sin embargo, el viernes circularon imágenes de que los azeríes estaban colocando una barrera de hormigón junto a este puesto de control ilegal que instaló Azerbaiyán en el puente Hakkari. Sin embargo, hoy hace instantes, hace algunas horas, llegó la noticia de que un vehículo de la Cruz Roja ha logrado cruzar con 15 pacientes en estado grave desde el hospital de Stepanakert hacia Yerevan, ¿no? La semana más pasada mostrábamos imágenes sobre un tanque que habían colocado en este puesto de control para impedir el paso. Y vemos cómo esta semana este bloqueo se intensificó aún más. Todo esto ocurrió unas horas después de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo haya aprobado una resolución para que Azerbaiyán garantice la libre circulación por este corredor, Berchor-Lachin, pero de esto vamos a hablar más adelante. Continuando con la vida cotidiana en Artsaj, hoy la población se encuentra frente a una escasez importante de productos, llegando al nivel de que los comercios están totalmente vacíos, ¿no? Y según algunas personas que están allí, solo hay productos como papas y sandías locales, ¿no?, que se producen localmente. Solo hay estos productos a la venta. Por otro lado, está el problema de los ciudadanos con problemas de salud, ¿no?, que aún esperan ser trasladados a Armenia para recibir los tratamientos adecuados. Se calcula que son 175 personas en total con diferentes diagnósticos, especialmente enfermedades tumorales y cardiovasculares. Entre ellos hay 8 niños que están internados en el hospital. De estos 175, entonces, como les comentaba, 15 ya fueron trasladados y ya llegaron a Yerevan. Y ayer también hubo un caso cuando todavía esta frontera, este puesto de control permanecía cerrado. Un niño de 1 año con una enfermedad de mucha gravedad fue trasladado de urgencia por medio de las fuerzas pacificadoras rusas con un helicóptero, ¿no?, que voló desde Stepanakert hacia Yerevan. Tengamos en cuenta que además de alimentos o artículos esenciales, hay también, no hay medicamentos ni tampoco suministros necesarios para el cuidado de ancianos y de niños. Y además de esto, tampoco ingresa combustible, por lo que no se puede usar ningún tipo de vehículo para cuestiones laborales ni tampoco para urgencias. Sumamos a esto, eh, como ya estamos acostumbrados o están acostumbrándose la gente de Artsaj, la falta de electricidad, la falta de gas y también la escasez de agua, ¿no?, que ya es conocida por todos, esta carencia de los servicios esenciales. Además, esta semana
También fue el Día del Refugiado, el 15 de junio, y por este motivo el defensor de los derechos humanos de Artsaj, Kevam Stepanian, hizo una declaración en el Día Mundial del Refugiado, instando nuevamente que a la comunidad internacional, especialmente la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a que tomen medidas inmediatas para garantizar la protección de los derechos de los refugiados y los desplazados por la fuerza. También quería mencionar que además del pueblo de Artsaj, como hay grupos militares rusos allí, estos también estarían afrontando esta situación, ¿no?, de carencias. Antes de este bloqueo total, ellos recibían alimentos desde la base militar rusa ubicada en Gyumri, ¿no?, al norte de Armenia. Sin embargo, ahora se encuentran en la misma situación que los habitantes. Hay muchos rumores sobre esto. Se dice, por ejemplo, que los rusos están negociando con la parte azerbaiyana para que se les permita salir, pero aún no recibieron una respuesta positiva. Ese es uno de los rumores. Otro de los rumores dice que Azerbaiyán se ofreció a cuidar a los rusos, entre comillas, me imagino que garantizando ayuda humanitaria a ellos. Sin embargo, acá la cuestión no es el problema de los alimentos o el combustible, sino más bien político, ¿no? Ya que el control de la Chin, según el acuerdo del fin de la guerra, está reservado a los rusos y tal vez recibir ayuda de Azerbaiyán no sonaría muy acorde con esto. Viendo este panorama, el ministro de Estado de Artsaj dijo que la situación se está volviendo catastrófica día a día. A raíz de esta situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Artsaj emitió un comunicado haciendo hincapié en que Azerbaiyán no solo está violando las disposiciones de la declaración trilateral, sino que está cometiendo un crimen de guerra. También decía este comunicado que el bloqueo total fortalece la crisis humanitaria y prepara el terreno para nuevas escaladas de violencia. Por su parte, la Cancillería de Armenia también emitió un comunicado sobre el bloqueo y especialmente cuestionando a Rusia por haber participado de esa operación que comentamos la semana pasada, en la que, si recordarán, un grupo de guardias fronterizos de Azerbaiyán intentaron instalar una bandera azerí cerca del puente Hakkari, donde ellos tienen el puesto de control, pero sobre territorio armenio. En el comunicado, la Cancillería planteó que no está claro por qué las fuerzas de paz rusas participaron en esta operación organizada por Azerbaiyán, cuando tanto el propósito como el lugar de la operación estaban claramente fuera del alcance de las funciones y de las responsabilidades de las fuerzas de paz rusas, ya que la única función relevante de las fuerzas de paz rusas en esa zona era mantener bajo control el corredor de la Chin de 5 kilómetros de ancho. Esto es lo que decía puntualmente el comunicado de Cancillería. Por su parte, Moscú, por medio de María Zaharova, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pidió a Bakú que no convierta a la población armenia de Artsaj en rehén de estas diferencias que tiene Bakú con Yerevan. Azerbaiyán también hizo declaraciones y fue a través del ministro de Relaciones Exteriores de este país, Ceyhun Bayramov, quien rechazó la demanda de Armenia de brindar garantías de seguridad especiales para las 120
1.000 personas que viven en Nagorno-Karabaj antes de una nueva ronda de negociaciones de paz. Cuando se le preguntó sobre esto, sobre este pedido puntual que el primer ministro Nikol Pashinyan había hecho, el ministro Azeri dijo que esta garantía era innecesaria y que la demanda significaba una interferencia, una mediación en los asuntos internos de Azerbaiyán. Además, Bayramov agregó que los armenios pueden usar su idioma y preservar su cultura si se integran a la sociedad y a las estructuras estatales de Azerbaiyán como otras minorías étnicas y religiosas de este país. Pero, por otro lado, esta semana el Servicio Estatal para la Protección del Patrimonio Histórico de Artsaj advirtió sobre lo que está ocurriendo en la iglesia armenia de Berdzor, actualmente ocupado por Azerbaiyán, que le están convirtiendo en una mezquita. Por lo que esta organización, el Servicio Estatal para la Protección del Patrimonio Histórico, acusó a Azerbaiyán de usurpación de la historia, destrucción de la identidad cultural, intolerancia religiosa y falsificación. En este contexto continuaron las violaciones al cese al fuego con disparos hacia diferentes direcciones, ¿no? En Artsaj estos ataques fueron principalmente hacia Mardakert, donde una casa, ¿no?, su techo principalmente, fue dañado. Como resultado de otro ataque hacia posiciones armenias, pero también en la misma región de Mardakert, un soldado de Artsaj fue herido. Otras violaciones al cese al fuego se registraron también en regiones de Artsaj como Marduni y Shushi, y además también en territorio de Armenia, principalmente en la misma dirección que la semana pasada. Me refiero a la zona de Yeraz, al límite con Najicheván, y particularmente en la planta metalúrgica de inversión estadounidense, que está en este momento en construcción, ¿no? Los ataques fueron principalmente hacia un tractor que estaba operando allí en esa zona. Y además de estos ataques, desde el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán se han emitido muchos comunicados sobre supuestos ataques de la parte armenia, como estuvo ocurriendo también en las últimas 2 semanas, y todos estos informes fueron desmentidos por los ministerios de defensa de Armenia y de Artsaj. Pasamos a la próxima noticia, que tiene que ver con la visita a Armenia de la delegación de la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo. El objetivo de esta visita de diputados europeos fue ver la situación de seguridad en Armenia y el proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Es por eso que estuvieron cerca de las líneas de contacto, también en la ciudad de Goris, donde estuvieron hablando con habitantes de Artsaj que están varados, ¿no?, allí, sin poder regresar a sus hogares en Stepanakert o en otras regiones de Artsaj. Y también estuvieron en el comienzo del corredor de Lachin, hasta donde está permitido avanzar, ¿no? Hasta donde comienza el bloqueo. Seguimos en el contexto del Parlamento Europeo, pero pasamos a otra noticia que, bueno, anticipamos en un comienzo, y tiene que ver con que la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo adoptó una resolución sobre garantizar el libre acceso y el acceso seguro a través del corredor de Lachin. La Asamblea pidió a Azerbaiyán que invite a una delegación del Consejo de Europa
para visitar el corredor de Lachin y también Nagorno-Karabaj para una misión de investigación y así para que puedan evaluar la situación sobre el mismo terreno. También instó a Azerbaiyán a permitir el acceso a otras organizaciones internacionales, especialmente los organismos de las Naciones Unidas. Tengamos en cuenta que hoy no opera ninguna organización internacional en Artsaj más allá del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Que bueno, que hasta hace unos días tampoco tenía acceso. Además, la Asamblea planteó su preocupación por la retórica hostil y amenazante de Azerbaiyán contra los armenios, especialmente desde los niveles más altos de las autoridades de Azerbaiyán. Y por su parte, en esta misma instancia, la delegación de Azerbaiyán hizo todo lo posible para cambiar la aprobación, o sea, esta resolución para que no sea aprobada, pero no lo logró. Pasamos a otro tema y voy a pedir a los oyentes a que se remonten a algunos reportes anteriores donde informamos sobre dos militares de Azerbaiyán que habían cruzado la frontera de Armenia. Habían pasado 2 o 3 días sin ser detenidos, sin ser encontrados, ¿no? Más allá de los operativos de búsqueda del Servicio de Seguridad Nacional. Y uno de ellos, en ese transcurso de tiempo, asesinó a un guardia armenio en Syunik, cerca de Kapan. Luego de unos días, este soldado azerí fue detenido. Lo habíamos informado nosotros aquí, y esta semana se dictó el veredicto por medio del cual el tribunal de Kapan condenó a 20 años de prisión a este militar azerí, ¿no? Lo condenó por ser culpable de matar a Hayrabat Meliksetian, de 56 años, el guardia que les mencionaba. El otro soldado de Azerbaiyán había sido condenado a 11 años de prisión por cruzar ilegalmente la frontera y transportar armas de fuego y municiones a través de la frontera estatal. Vamos cerrando nuestro reporte informando que el ministro de Defensa de Armenia, Suren Babikian, viajó a Francia para una visita oficial, y allí tuvo una agenda bastante cargada de actividades y reuniones. Una de las reuniones fue con su par, ¿no? Con el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, con quien discutió sobre temas de seguridad regional. Otra de las reuniones que tuvo fue con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas del Senado francés, con quien discutió también temas que tienen que ver con la cooperación armenio-francesa en el campo de la defensa. Y ahora sí, cerramos nuestro reporte anunciando una nueva victoria de la selección armenia de fútbol sobre Letonia, ¿no? El otro país que forma parte del mismo grupo de Armenia. El resultado final fue 2-1 con goles de Nair Tiknisyan y Dikran Barsegian. Por supuesto, deseamos más triunfos a la selección armenia en las próximas fechas, y así me despido hasta el próximo domingo, recomendando, como siempre, a los oyentes estar atentos a los acontecimientos de Armenia y Artsaj durante la semana. Muchas gracias, Betty. Como siempre, muy completo y muy claro tu informe. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Que tengas una excelente semana. Un beso grande. Feliz semana para todos.